El mensaje de esta mañana, amados hermanos, está titulado Encontrando la voluntad de Dios. Realmente quería predicar este mensaje el domingo pasado, pero ya les expliqué por qué no se pudo. Entonces, esta mañana, hermanos, vamos a hacer una pausa en nuestro estudio del libro de Génesis para hablar de este tema tan importante para nuestras vidas, el tema de la voluntad de Dios. Específicamente, hermanos, vamos a tratar de estar dando respuesta a por lo menos dos preguntas, hermanos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La motivación, hermanos, para predicarles este mensaje es ayudarnos a nosotros mismos, ayudarnos a trabajar en nosotros mismos para que podamos tomar decisiones en paz, con tranquilidad, hermanos. Porque muchas veces cuando tenemos que decidir algo nos estresamos, ¿verdad? Nos agarran nervios, nos ponemos de mal humor, se nos descompone el estómago. Cuando tenemos que tomar una decisión y tenemos varias alternativas, ¿verdad? Incluso nos da algo que quizá ustedes no lo han conocido, pero se llama el síndrome de la parálisis del análisis. ¿Lo han escuchado eso? La parálisis del análisis. Es cuando estamos, piensa y al final a veces ni siquiera hacemos algo, no terminamos haciendo nada de tanto que estamos pensando para tomar una decisión. Así que espero que este mensaje nos ayude a tomar decisiones, no solo para el año 2023, porque a final de año, a inicio de año, como que todo el mundo está tomando decisiones, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a dejar de hacer este año? Metas, ¿verdad? Y todo, planes. Pero no solo para el 2023, sino que este mensaje nos ayude a tomar decisiones para el resto de nuestras vidas. La gran mayoría de las cosas que voy a estar enseñando, hermanos, las tomé y las adapté de un libro del pastor John MacArthur llamado Encontrada, la voluntad de Dios. Esto, hermanos, lo hice porque en diciembre que vino el hermano Bill Bellou, él me dijo que hiciera un estudio de este libro para compartirlo con los pastores de MEPI. Pero al hacer este estudio me di cuenta que vale la pena compartirlo con todos ustedes, amados hermanos. Así que vamos a estudiar encontrando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Este es el bosquejo de lo que vamos a ver hoy. Miren, hermanos, vamos a hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vamos a plantear el problema. ¿Cuál es el problema? Una estructura lógica para encontrar la solución en sí a este problema. Y si nos queda tiempo, hermanos, dudo que nos quede tiempo, vamos a hablar de algunos casos reales e hipotéticos que nos sirven de ejemplo. En primer lugar, el problema, hermanos, el problema en cuanto a la voluntad de Dios. Voy a comenzar diciendo esto, hermanos. La mayoría de nosotros reconocemos que Dios tiene un plan para la vida de cada creyente. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad para la vida de cada creyente. Pero el problema con el que a menudo nos encontramos es por dónde va ese plan o cuál es ese plan en coyunturas concretas de nuestra vida. O sea, en situaciones específicas, ¿cuál es ese plan? Y nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta situación específica en la que me encuentro? Muchas personas se preguntan, ¿cómo puede una persona conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Los jóvenes, a ver si los jóvenes se identifican con estas preguntas, ellos están preguntando o pensando todo el tiempo, ¿a qué universidad debo ir? ¿Qué carrera debo escoger? ¿Con quién me debo hacer novia o novio, verdad? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué trabajo, qué tipo de trabajo quiero? ¿Con quién me debo casar? Tengo estas tres opciones. ¿Cómo sé cuál es la opción que Dios quiere? Los adultos, hermanos, también nos preguntamos ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿en qué ministerio debo servir? Tengo 5 oportunidades. ¿En cuál ministerio debo servir? ¿Debo comprar casa o sigo alquilando?
¿Busco otro trabajo o me quedo con este trabajo? ¿Me endeudo para comprar un carro nuevo o me quedo con mi fiel pichirilo, verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué hay tantas opciones? ¿Por qué Dios no me deja solo una opción para así ya no tener que estar pensando? Ese es el problema. Algunos piensan que la voluntad de Dios está perdida o escondida y hay que salir a buscarla. Y queremos escuchar una voz de Dios o del cielo que nos diga: helado, 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 no, tibio, tibio, caliente, caliente, estás quemando. No, ya te congelaste otra vez. Pensamos que así hay que salir a buscar la voluntad de Dios. Otros piensan que se encuentra la voluntad de Dios como por accidente, ¿verdad? Como por accidente. O sea, hay 3 muchachas en la iglesia que me gustan como para mi novia, pero ¿cuál escojo? Ya sé, la primera que mire el domingo, esa va a ser. Es como por un accidente, ¿verdad? La primera que me encuentre. Otros están diciendo: bueno, me quiero meter en el seminario, pero no sé si me meto en el seminario. Si Benedicto me saluda hoy, me meto. ¿Será que se encuentra la voluntad de Dios así? Tengo estas 4 opciones. Vamos a ver cuál sale en el Tin Marín de Dopingüe, ¿verdad? ¿Se encuentra la voluntad de Dios así, como por accidente? Para otros el problema es que creen que encontrar la voluntad de Dios se trata de tener éxito, alcanzar las metas o los triunfos, nunca sufrir. Como un hombre que decidió ser pastor y llegó a tener una gran iglesia, ese hombre encontró la voluntad de Dios para su vida. Pero un hombre que decidió ser pastor y se quedó con una iglesia pequeñita, no, se equivocó. No era la voluntad de Dios para la vida de él. ¿Será que encontrar la voluntad de Dios automáticamente significa tener éxito, no tener problemas, no sufrir? ¿Será eso? Bien, ese es el problema, hermanos. El problema es ese. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo podemos saber cuál es? Entonces ahora, hermanos, planteemos la estructura lógica. Esto le podemos llamar como nuestras presuposiciones lógicas o teológicas para encontrar una solución. Esto es como la manera de pensar, hermanos, que nos va a ayudar a encontrar una solución al problema de la voluntad de Dios. En primer lugar, hermanos, tenemos que saber esto: Dios tiene una voluntad para la vida de cada persona. Amén. Dios tiene una voluntad para la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos esto? Porque creemos, hermanos, que Dios es soberano, ¿no es cierto? En el Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. O sea, Él hace su voluntad porque es soberano y nadie se lo impide. El rey Nabucodonosor de Babilonia, él se quiso glorificar a sí mismo, se atribuyó a sí mismo la gloria. Entonces Dios lo hizo caer en un estado de salvajismo, como un animal. Pues cuando Dios lo sacó de ese estado de salvajismo, escuchen lo que Nabucodonosor reconoció. Esto está en Daniel 4:35. Escuchen las palabras de Nabucodonosor: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, o sea, mas Dios actúa conforme a su voluntad. Y miren lo que dice: en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Es decir, que su soberanía es universal. Su soberanía está por encima de todo habitante en los cielos y en la tierra. Y dice: nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? ¿Podemos discutir con Dios? Así que creemos en primer lugar que es Dios y nadie más que Dios el que decide el propósito para la vida de cada persona. Amén. Dios decide el plan, la voluntad para cada persona. Aplicando esto a su vida, hermanos, usted puede estar convencido de que Él no carece de un plan para usted. Él tiene un plan para su vida, hermanos. Él tiene un plan, un propósito, una voluntad específica para usted. Amén.
Si eso es cierto, entonces, hermanos, número 2, Dios quiere que las personas sepan cuál es su plan. Dios quiere que usted y yo sepamos cuál es su plan para nuestra vida. ¿Por qué tendría Dios que esconder su plan? ¿Por qué tendría Dios que escondernos su plan? ¿Para frustrarse a sí mismo cuando nosotros no lo encontremos? ¿Cuando andemos dando tumbos por la vida? ¿Estar frustrado? ¿Esa es la voluntad de Dios? Está claro, hermanos, que Dios quiere que nosotros sepamos cuál es su plan para nuestra vida. Si eso es cierto, entonces, número 3, hermanos, si eso es cierto, entonces Dios va a comunicarle a las personas cuál es su voluntad de la manera más obvia. Si Dios tiene un plan para cada persona y Dios quiere que cada persona sepa cuál es ese plan, esa voluntad, entonces Dios va a comunicar esa voluntad de una forma obvia. ¿Y cuál es la forma obvia en la que Dios da a conocer su voluntad, hermanos? En la palabra, en la Biblia, en la Biblia. Dios revela la voluntad para nuestra vida en su palabra. Ahora usted puede decir, un momento, pastor, un momentito. Esa no era mi pregunta. Yo no quiero saber lo que dice la Biblia. Yo lo que quiero saber es con quién casarme, a qué universidad ir, en dónde vivir, si debo estudiar en el seminario o no, si me debo ir de misionero o me debo quedar en Honduras. La Biblia no me dice ese tipo de cosas. Bueno, entonces eso, hermanos, nos lleva al cuarto punto. Y es este, hermanos, es este. Hay que reconocer, hermanos, hay que reconocerlo, que la voluntad de Dios para la vida de cada persona tiene aspectos revelados y aspectos no revelados. El plan de Dios para usted, específico para usted, tiene aspectos revelados y aspectos no revelados. Y aquí viene el punto de este mensaje, hermanos. Aquí viene el punto. Escuchen, hermanos. Mientras no cumplamos el aspecto revelado de la voluntad de Dios, no vamos a poder encontrar el aspecto no revelado de la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, hermanos, mientras usted no aplique la voluntad de Dios revelada en este libro, usted no va a poder encontrar la voluntad de Dios que no revela este libro. No lo va a poder encontrar. Por tanto, hermanos, no podemos plantear la siguiente conclusión. Esta es la conclusión. Bueno, no de todo el mensaje, hermanos, de este razonamiento, del razonamiento. La conclusión es esta: la voluntad de Dios se enfoca en la persona y no en las cosas relativas a la persona. La voluntad de Dios para usted está enfocada en la persona que usted debe llegar a ser y no tanto en las cosas relativas a usted. La voluntad de Dios es que usted sea cierto tipo de persona, en lugar de que usted tenga cierto tipo de cosas como esposa, novia, familia, casa, trabajo, educación, títulos, dinero, ministerio, etcétera. La voluntad de Dios principalmente es que usted sea cierto tipo de persona, una persona conforme a la voluntad de Dios. Así que, hermanos, para dar respuesta a la pregunta de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Usted quizá está pensando, no me interesa la parte espiritual, yo quiero la parte práctica. Yo quiero saber qué novio escoger, con quién casarme, en qué debo invertir mi dinero, ¿verdad? Si me quedo a vivir en Honduras o me voy a otro país. Pensar así, hermanos, es parte del problema, porque siempre queremos ir por la parte práctica primero y no por la parte espiritual, porque nunca queremos comenzar primero sabiendo lo que la Biblia dice. Siempre tenemos que comenzar por la palabra de Dios. No podemos, hermanos, el punto del mensaje, no podemos
encontrar la voluntad de Dios no revelada si primero no estamos cumpliendo la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Primero tenemos que cumplir lo que dice su palabra. Entonces, hermanos, hemos planteado el problema, hemos planteado el pensamiento que nos ayuda a encontrar la solución. Ahora hablemos de la solución en sí. Hablemos de la solución. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano? Pregúnteselo ahorita. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios para su vida, hermanos, son 5 principios espirituales. La voluntad de Dios para su vida es que usted se asegure de cumplir con estos 5 principios espirituales. Si usted cumple con estos 5 principios espirituales, usted va a ser una persona conforme a la voluntad de Dios. Usted va a ser el tipo de persona que Dios quiere que usted sea. Entonces, en primer lugar, el primer principio en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida es su salvación. Su salvación. Dios quiere que las personas se salven por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Juan 6, versículo 38 al 40. Lo pueden buscar en sus Biblias, también va a estar aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor. Jesucristo está hablando aquí. Jesús dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, ven ahí en la pantalla 4 veces en estos 3 versículos aparece la palabra voluntad. 3 veces se refiere a la voluntad del Padre y 1 vez se refiere a la voluntad del Hijo. Verdaderamente este pasaje está hablando de la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dicen estos versículos acerca de la voluntad de Dios, hermanos? ¿Qué nos dicen acerca de la voluntad de Dios? Nos dicen lo siguiente, que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre para hacer la voluntad del Padre. Dios el Padre envió al Hijo a hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es hacer posible la salvación de sus elegidos. Hacer posible la salvación de sus escogidos. ¿Por qué? Porque según su voluntad, los elegidos son salvos viendo al Hijo y creyendo en Él. Viendo a Jesucristo y creyendo en Él. Por eso dice el versículo, los que vean a Jesucristo y crean en Él tendrán vida eterna y Jesús mismo los resucitará en el día final. Así que, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? El corazón de la voluntad de Dios para su vida es que usted tenga salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y usted va a decir, bueno, pero ahí está hablando de los elegidos. ¿Y yo cómo sé si soy elegido o no? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que las personas alcancen salvación. Para que una persona pueda conocer la voluntad de Dios, debe comenzar por creer en Jesucristo. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Crea en primer lugar en Jesucristo. Mientras usted no entienda, no reciba y no crea en Jesucristo, usted está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la voluntad de Dios. El primer paso es entonces creer en el Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar este pensamiento un poco más, hermanos. Vamos a desarrollarlo así. Los que creen en Jesucristo son declarados hijos de Dios. Amén. Dice Juan 1:12. Juan 1:12. La siguiente diapositiva, por favor.
Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quiénes tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios? Los que lo recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en Jesucristo son declarados hijos de Dios. Y aquí viene el punto: Dios guía a sus hijos. Dios muestra su voluntad a sus hijos. Miren Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Por tanto, hermanos, si usted no es salvo, usted no es un hijo de Dios. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted no es un hijo de Dios. Y si usted no es un hijo de Dios, Dios no lo guía. Entonces Dios no le va a dar a conocer a usted su voluntad. Dios ni siquiera está interesado en que usted sepa cuál es su voluntad. Dios no guía a aquellos que no lo conocen. Dios no guía a aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Dios no guía a los que no son sus hijos. Palabras duras, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo lo dijo Jesús? Hablando de los incrédulos en Mateo 9:36, Jesús dice: los incrédulos están desamparados y dispersos, como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que hace un pastor? Guiar a las ovejas. Jesucristo dice que los incrédulos no tienen pastor, andan perdidos, no tienen guía, no conocen el plan de Dios. Y la peor noticia, hermanos, que yo puedo darle a usted es que si usted no cree en Jesucristo, usted no es un hijo de Dios, Dios no es su pastor, Dios no lo está guiando, y usted ni siquiera quiere saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su deseo es hacer la voluntad de Satanás. Fuerte, pero son palabras del Señor. Juan 8:43 dice lo siguiente. Juan 8:43. Jesucristo se pregunta: ¿por qué no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no entienden lo que yo digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Bueno, porque ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Si usted no es un hijo de Dios, usted ni siquiera quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad, los deseos de su padre Satanás. Y lo quiere hacer porque usted es un prisionero de Satanás. Dice 2 Timoteo 2:26. 2 Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Está hablando de nuestra condición antes de llegar a ser hijos de Dios. Satanás nos había enlazado, había tirado un lazo y nos había capturado. ¿Para qué? Para que hiciéramos su voluntad. Ahí donde dice habiendo estado cautivos, significa haber sido atrapados, haber sido capturados con vida. Ustedes han visto en las películas, ¿verdad? Cuando mandan a buscar a alguien, a un prófugo, y viene tal vez el jefe policial y dice: lo quiero con vida. Captúrenlo, pero déjenlo con vida, no lo maten. Pues esa es la idea, que Satanás nos había capturado y nos deja con vida para que hagamos su voluntad. Antes de llegar a conocer a Jesucristo como Señor, éramos prisioneros de la voluntad de Satanás. Por otro lado, los que creen en el Señor Jesucristo, si quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 10:4: yo voy delante de mis ovejas. Yo voy delante de mis ovejas. Mis ovejas me siguen porque conocen mi voz. Conocen mi voz. Si usted nos visita por primera vez,
nos ha estado visitando por algún tiempo o tiene muchos años de estar viniendo a la iglesia, pero en lo más profundo de su corazón usted sabe que no ha recibido la salvación que viene única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Usted está viviendo por su cuenta, usted está viviendo aislado de Dios, anda extraviado, desamparado, disperso, vaga sin rumbo por la vida, es una oveja sin pastor. Y lo único que usted puede saber de la voluntad de Dios es que Dios le condenará a muerte eterna. Usted ni siquiera quiere saber la voluntad de Dios. Sin Cristo usted es un extraño para Dios. Sin Cristo, aunque usted asista a la iglesia, no le ayuda para conocer la voluntad de Dios. Sin Cristo usted es un prisionero de Satanás y su deseo es hacer la voluntad de Satanás. Pero si usted escucha la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que todo el que vea al Hijo crea en Él. Si usted cree en Él, usted puede tener vida eterna. Usted puede tener salvación. Y entonces usted va a poder decir con toda confianza, como todo hijo de Dios: Jehová es mi pastor. Y lo que hace un pastor es guiar a las ovejas de acuerdo a su voluntad. Usted va a poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, hermanos, en cuanto a este primer principio espiritual, la conclusión es esta: la voluntad de Dios para su vida comienza en su salvación. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Que usted crea en Jesucristo. Si usted no empieza por eso, nunca va a conocer la voluntad de Dios. Será prisionero del lazo de Satanás para hacer la voluntad de Satanás. Ese es el primer principio, la salvación. Veamos el segundo principio. En segundo lugar, la voluntad de Dios para su vida es su saturación. Saturación. ¿Qué significa saturar algo, hermanos? Significa llenarlo en exceso, ¿verdad? Saturar es llenarlo. Dios quiere que las personas sean saturadas, sean llenas. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios capítulo 5, versículo 17 y 18. Y dice: así pues, no sean necios. Oigan bien eso, hermano. No sean necios, si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entiendan la voluntad del Señor. La voluntad del Señor no está escondida. La debemos entender. Versículo 18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Hermanos, aparentemente esos dos versículos los podemos tomar como dos mandatos aislados, como dos órdenes que no tienen nada que ver la una con la otra. O sea, una orden es la del versículo 17. No sean necios, entiendan la voluntad del Señor. Esa es una orden. Y otra orden muy diferente y aparte es: no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu Santo. Lo podemos ver así, hermanos. Pero también lo podemos ver como dos ideas paralelas. Es decir, dos ideas que aunque no son exactamente iguales, pero sí están estrechamente relacionadas. Están relacionadas. Y lo vamos a ver así, hermanos. Miren esto, ojalá que se mire bien. Efesios 5:17. Ser necio o entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Son dos cosas que se excluyen. No sean necios. Entiendan la voluntad del Señor. Versículo 18. Embriagarse, no se embriaguen, o ser lleno del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, podemos estirar el paralelismo de esta forma. Uno tiene que ser necio
o ser lleno del Espíritu Santo, o embriagarse o entender la voluntad de Dios. No se puede ser necio y al mismo tiempo entender la voluntad de Dios. No se puede uno embriagar y al mismo tiempo ser lleno del Espíritu Santo o entender la voluntad de Dios. Entonces, por último, y aquí está el punto, embriagarse, ¿qué es? ¿Qué es embriagarse? Ser necio. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Entender la voluntad de Dios. Obviamente el paralelismo, hermanos, funciona. Ser lleno o saturado por el Espíritu Santo es entender la voluntad de Dios. La palabra necio, hermanos, que aparece ahí se puede traducir de formas bien pesadas, hermanos, y se las tengo que decir. Necio significa tonto, ignorante, falto de razón. El pastor John MacArthur, que escribió el libro, en inglés usa la palabra estúpido. Yo sé que es demasiado fuerte para nuestro contexto, pero aplica para alguien que no quiere entender la voluntad de Dios. Es un necio. Significa que no razona, carente de sabiduría, insensato, no tiene buen juicio. Para entender la voluntad de Dios debemos estar saturados o llenos del Espíritu Santo. Aquí hay que aclarar algo, hermanos. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Amén. Dice Romanos 8:9. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese es otro nombre para el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El otro lado de ese versículo es: si usted le pertenece a Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado a su Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu Santo a nuestros corazones. Si usted es un hijo de Dios, Dios ha enviado el Espíritu Santo a su corazón. La pregunta entonces, hermanos, no es si un cristiano posee el Espíritu Santo. Un cristiano definitivamente posee el Espíritu Santo. Esa no es la pregunta. La pregunta es si ese cristiano se está dejando saturar o si se está llenando del Espíritu Santo. Esa es la pregunta. Quiero volverles a leer Efesios 5:17, hermanos, pero en otra versión de la Biblia. Esta se llama la versión en el lenguaje actual, para que ustedes vean cómo dice en esta versión. Dice Efesios 5:17: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan, la voluntad de Dios. No sean tontos, traten de averiguar la voluntad de Dios. Versículo 18: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. Ese es el punto. Control. Según esta versión de la Biblia, que está bien clara, hermanos, emborracharse da como resultado perder el control de los actos. Otras cosas que nos hacen perder el control de los actos son el orgullo, el enojo, la tristeza, la lascivia, o sea, las pasiones, la envidia. Esas cosas nos hacen perder el control de los actos. La tristeza, el miedo. Pero por otro lado, permitir que el Espíritu Santo lo llene a uno da como resultado que Él controle nuestros actos. Entonces, ser saturado por el Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Esa palabra, ser lleno por el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, hermanos, ser lleno es algo así como tripular un barco. Tripular un barco. Hoy diríamos como conducir o manejar un carro. Si un barco no tiene una tripulación, ese barco no va a ningún lado, ¿verdad? No llega a ninguna parte el barco si no tiene una tripulación. Si un carro no tiene un conductor, no se mueve, no va a ningún lado. La vida de un cristiano lleno del Espíritu Santo es como la de ese carro. No se mueve, no va a ningún lado si el Espíritu Santo no lo controla, no
lo dirige. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo lo controla a uno? ¿Cómo lo controla el Espíritu Santo a uno? Bueno, no lo hace de una forma misteriosa o mística, hermanos. O sea, no es que el Espíritu Santo lo va a hacer a usted ver visiones o éxtasis, o le va a dar una revelación particular. No es que el Espíritu Santo se va a presentar delante de usted y le va a hablar mensajes a su oído. Les voy a leer una gran farsa. Escuchen esta farsa. Es una mentira. 3 días antes de la Navidad de 1973, el sol todavía estaba saliendo en aquella mañana fría y nebulosa de Toronto. De repente, Él estaba allí. El Espíritu Santo entró en mi cuarto. Él era tan real para mí aquella mañana. En las 8 horas siguientes tuve una experiencia increíble con el Espíritu Santo. Cambió el curso de mi vida. Lágrimas de asombro y gozo rodaron por mis mejillas al abrir las Escrituras, y Él me dio las respuestas a mis preguntas. Parecía que mi cuarto se había elevado al hemisferio del cielo y yo quería quedarme ahí para siempre. Había acabado de cumplir 21 años y esa visita fue el mejor regalo de cumpleaños o de Navidad que jamás yo haya recibido. Espectacular, ¿no? El Espíritu Santo llegó al cuarto de él y estuvo platicando con él 8 horas. Esa farsa la escribió Taufik Benedictus Hinn, mejor conocido como Benny Hinn. El Espíritu Santo, hermanos, no nos llena por medio de experiencias aisladas, momentáneas, particulares y espectaculares. Así no nos llena el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe cómo es, hermanos? Es más como una característica. Es como un estado. Una experiencia es algo que va y viene, momentáneo, pasajero, que no se puede observar solo en el momento. Una característica es algo más permanente. Ser lleno del Espíritu Santo es como una característica que incluso se puede observar. ¿Quieren que lo compruebe? Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Del versículo 3 en adelante dice, aquí dicen los apóstoles hablándole a la iglesia en Jerusalén. Están hablando con la iglesia de Jerusalén. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué tenía que buscar la iglesia? Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Versículo 5. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Observen, hermanos, la iglesia tenía que buscar hombres con una característica, con un testimonio. ¿Cuál era la característica o testimonio que tenían que tener estos hombres? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso significa, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo místico, no es una experiencia, no es un calor que le sube de la punta de los pies a la punta de la cabeza, no es un hablar en lenguas, no es una profecía, no es un sueño, no es una visión. Es una característica que viene a ser parte del testimonio de una persona. Es algo que la iglesia puede ver en un hombre o en una mujer. Entonces, hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo nos llena? Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, nos llena por medio de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno del conocimiento y de la obediencia, de las dos cosas, conocimiento y obediencia a las Escrituras, las dos cosas. ¿Cómo podemos saber si alguien es lleno del Espíritu Santo? Bueno, si conoce y obedece la Biblia. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia tenía que buscar. La iglesia tenía que buscar 7 hombres que conocieran bien la Biblia y la obedecieran.
7 hombres llenos del Espíritu Santo. Me voy a saltar la conclusión, hermanos. Ahí tienen que saltar una diapositiva. En conclusión, hermanos, la voluntad de Dios para usted comienza, número 1, ¿por qué? Por su salvación. Todo comienza porque usted crea en Jesucristo para que sea salvo. Pero después de su salvación, la voluntad de Dios para usted es su saturación. Que usted sea lleno del Espíritu Santo. Eso significa que usted sea controlado totalmente por el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted se llena de conocimiento y de obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted esté lleno del conocimiento de la Biblia y de obediencia a la Biblia, usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Tercer principio, hermanos, de la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios para su vida, hermanos, es su santificación. Hemos visto salvación, saturación y ahora vemos santificación. ¿Qué significa santificación? Significa separación del pecado. Dios quiere, hermanos, que las personas se aparten, se separen del pecado. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Miren cómo empieza el pasaje, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que se aparten de la fornicación, dicen sus Biblias, ¿verdad? Que no tengan nada que ver con el pecado sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente. O sea, el Señor venga el pecado sexual. En Hebreos 13:4 dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios los va a juzgar. Versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Claramente, hermanos, la voluntad de Dios es su santificación. Y el pasaje presenta 4 ideas acerca de la santificación. La primera es abstenerse de inmoralidad sexual. En su Biblia dice fornicación. En el griego eso viene de la palabra porneia. Porneia, nosotros en el español la utilizamos como pornografía, ¿verdad? Pero se refiere, hermanos, a todo tipo de pecado sexual. Fornicación, adulterio, prostitución, concubinato, incesto, lascivia, inmundicia, homosexualismo, lesbianismo, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda idea que presenta el versículo es controlar el cuerpo. Controlar el cuerpo. Miren ahí en el versículo 4, cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. La palabra vaso, hermanos, tiene 2 posibles significados: esposa y cuerpo. Yo creo, hermanos, que se trata del cuerpo. Lo que está diciendo es: debemos guardar o controlar nuestro cuerpo en santidad. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo de un cristiano es propiedad privada de Dios. ¿De quién es su cuerpo? De Dios. Así que usted debe controlar su cuerpo. Número 3, controlar las pasiones. En el versículo 5 dice: no en pasión degradante. La palabra pasión, hermanos, se refiere a deseos internos en el corazón. A veces son buenos, a veces son malos. Pero aquí, hermanos, usa 2 palabras juntas que siempre en el Nuevo Testamento tienen un sentido negativo. Pasiones degradantes. En sus Biblias dice pasiones de concupiscencia. Entonces está hablando de los malos deseos.
Y el asunto, hermanos, es que si uno no controla los deseos del corazón, al final uno tampoco puede controlar el cuerpo, ¿verdad? Si uno no controla el corazón, no puede controlar el cuerpo. Y el cuarto principio es no aprovecharse del hermano. El versículo 6 dice que uno no debe pecar ni aprovecharse del hermano. El pecado sexual es un pecado contra el hermano y es destructivo. Y también, hermanos, el pecado sexual es aprovecharse de la otra persona. Por ejemplo, el novio que le pide a la muchacha que tenga relaciones sexuales antes del matrimonio se está aprovechando de ella. Se está aprovechando de ella. Entonces, hermanos, la santificación es separarse de todo tipo de pecado, no solo del pecado sexual, pero principalmente de la fornicación, hermanos. Podemos decir que hay pocas cosas en la Biblia que estén tan opuestas a la voluntad de Dios como la fornicación. Pocas cosas. Podemos ver en Proverbios 6:32. En Proverbios 6:32 dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma. En 1 Corintios 6:13 dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. En 1 Corintios 6:18, 20 dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y ahí viene el versículo: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y al final, en el versículo 20 dice: por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Esta es la conclusión hasta ahora. La voluntad de Dios para usted comienza por su salvación, que usted crea en Jesucristo. Luego sigue por su saturación, que usted sea lleno, controlado por el Espíritu Santo, conociendo y obedeciendo la palabra. Y ahora nos acaba de decir que continúa con nuestra santificación, que usted se aparte del pecado sexual, que controle su cuerpo, controle sus deseos y que no peque y no se aproveche de los demás. Cuarto principio de la voluntad de Dios, hermanos. Estamos viendo cuál es la voluntad de Dios para la vida. Este cuarto principio es quizá del que más nos incomoda, hermanos. En cuarto lugar, la voluntad de Dios para su vida es su sumisión. Sumisión. Dicho de otra forma, sometimiento. Bíblicamente, la sumisión es someterse uno mismo a la autoridad o liderazgo de otro. Ponerse bajo el liderazgo o la autoridad de otra persona. Vamos a 1 de Pedro 2, 13 al 18. 1 de Pedro 2, 13 al 18 dice: sométanse por causa del Señor, o sea, de acuerdo a la voluntad del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Por qué? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, que hagan el bien para que caiga en la boca de los insensatos. ¿Y qué es hacer el bien? ¿Por dónde comienza a hacer el bien aquí? Por someterse. Someterse al rey, someterse a las autoridades. En el versículo 17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Versículo 18, siervos estén sujetos, o sea, sumisos, sometidos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¿Tiene usted un jefe insoportable? Dios dice: esté sujeto a él, esté sujeto a él. Un cristiano rebelde es una contradicción en los términos. Un cristiano rebelde es una contradicción en los términos. O sea, cristiano y rebelde son dos palabras que no van juntas, hermano. No pueden ir juntas. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, el testimonio de un hombre que viene a la iglesia, sirve en algún ministerio? La gente lo ve entrar a la iglesia y lo toma por cristiano,
pero en la empresa donde trabaja llega tarde, es flojo, es mediocre, no hace lo que le piden, siempre se está quejando y de paso hasta incita la murmuración de los demás, ¿verdad? ¿Qué clase de testimonio es ese? ¿Qué tipo de testimonio es ese? Aquí está clara la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que hagamos callar la boca de los incrédulos. ¿Cómo? Siendo de buen testimonio. Pero ese buen testimonio, hermanos, para los de afuera comienza con ser sumisos ante la autoridad. Debemos ser sumisos ante la autoridad. Esa sumisión, hermanos, se aplica a varios ámbitos en la vida. La sumisión es para varios ámbitos en la vida. Por ejemplo, en el ámbito civil, los ciudadanos deben someterse a las autoridades civiles, a las leyes. En el ámbito laboral, los siervos deben someterse a los amos, o sea, los subordinados se someten a los jefes. Más adelante, en 1 de Pedro 3, habla de la sumisión en el ámbito del matrimonio. Las esposas deben someterse a sus esposos. En otros pasajes, como en Efesios y en Colosenses, se habla de la sumisión en la familia. Los hijos deben someterse a los padres. Y otros pasajes hablan de la sumisión en la iglesia. Los miembros deben someterse a sus pastores. Por ejemplo, lo dice en Hebreos, en 1 de Pedro, capítulo 5, en 1 de Tesalonicenses y en otros pasajes. ¿En qué no nos debemos someter? Cuando nos pidan o nos exijan hacer algo que es pecado. Si una autoridad nos exige cometer pecado, no tenemos que obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia tenemos el ejemplo de Pedro y Juan. Cuando les prohibieron predicar el evangelio, ellos siguieron predicando. Los sabios de Oriente, cuando Herodes les dijo, regresen y díganme dónde está el niño, ellos no obedecieron. Las parteras hebreas en Egipto, cuando el faraón dijo que mataran a todos los bebés, las parteras no obedecieron. Y así, hermanos, hay ejemplos en la Biblia incluso de cómo no debemos obedecer cuando eso incurra en pecado. Entonces, hermanos, conclusión hasta ahora. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Comienza por su salvación. Luego sigue con su saturación con el Espíritu Santo. Continúa con su santificación, es decir, que se aparte del pecado. Y ahora acabamos de ver que la voluntad de Dios sigue con su sumisión. Dios quiere que usted se someta voluntariamente a toda persona que Él ha puesto en autoridad sobre su vida. Sumisión. Quinto lugar, hermanos. Quinto lugar. Y esta es la corona de la voluntad de Dios. La corona de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para su vida es, escucha, hermano, sufrimiento. Sufrimiento. Dios desea que suframos por la causa de Cristo. Esa es la corona de la voluntad de Dios para su vida. Vamos a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice, a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido por amor creer en Él y sufrir por Él. El verbo ahí, ha concedido, hermanos, está relacionado con la palabra gracia o regalo. Entonces, hermanos, aquí está hablando de dos regalos de amor que recibimos los hijos de Dios. Dos regalos amorosos de parte de Dios. El primer regalo es el don de la fe. Ya sabemos, es don de Dios para que nadie se gloríe, la fe en el Señor Jesucristo. Y el otro regalo es sufrir por Él. He aquí, hermanos, algo impactante. El sufrimiento por Cristo está ligado a la fe en Cristo. Los dos regalos van juntos. Los dos regalos van juntos.
Si usted tiene fe en Cristo, usted debe sufrir por Cristo. Ahora, hermanos, no se trata de cualquier sufrimiento. No se trata de cualquier sufrimiento. No se trata del sufrimiento por haber sido una mala persona, ¿verdad? Digamos que cuando éramos jóvenes anduvimos en vicios, anduvimos en drogas y todo eso, y ahora estamos sufriendo las consecuencias. No se trata de ese sufrimiento. No es el sufrimiento porque somos rebeldes, desobedientes, orgullosos, gruñones, cascarrabias o estemos desquiciados. No se trata del sufrimiento que dice, mi cruz es mi suegra, ¿verdad? Ese no es el sufrimiento. Definitivamente que no, ¿verdad? Definitivamente que no. Más bien, mi suegra es mi bendición aquí, ¿verdad? Aquí está, miren lo que está. Tampoco se trata del sufrimiento de las migrañas. No, no está hablando de las migrañas. No está hablando del sufrimiento por las consecuencias del pecado. Está hablando del sufrimiento por Cristo. Es el sufrimiento que viene por hacer lo que es correcto. El sufrimiento que viene por compartir a Jesucristo. Este es el sufrimiento que compartimos con Jesucristo. Primera de Pedro 3:17 dice, pues es mejor padecer, o sea, es mejor sufrir por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Por hacer el mal vienen sufrimientos, hermanos. El pecado tiene consecuencias y vamos a sufrirlas, consecuencias dolorosas, pero aquí no está hablando de ese sufrimiento. Está hablando, hermanos, del sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Es el sufrimiento que compartimos con Jesucristo. Dios envió a su Hijo, hermanos, al mundo a sufrir. Dios lo envió como su siervo sufriente. Ahora nosotros somos enviados para compartir los sufrimientos del Hijo de Dios. Dice Primera de Pedro 4, hermanos. Vamos a Primera de Pedro 4. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, los sufrimientos para los que estamos en Cristo son seguros. No se sorprendan. Antes bien, en la medida en que comparten los sufrimientos de Cristo, regocíjense, alégrense cuando estén sufriendo por Jesucristo, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría cuando Él venga. El sufrimiento va a terminar y vamos a tener un gozo perfecto. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos, o sea, por el mundo, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Dios recibe gloria cuando sufrimos por Cristo. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y a veces cuando sufrimos nos quejamos de Dios, pero aquí dice, si estás sufriendo por ser un cristiano, glorifique a Dios. Voy a pasar al versículo 19. El versículo 19 dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. La voluntad de Dios, la corona de la voluntad de Dios para usted es que usted sufra por Cristo. La Biblia nunca ve a un cristiano que no sufra. Porque, hermanos, ¿por qué? Porque cualquier persona que esté viviendo una vida piadosa en este mundo impío va a sufrir. Si usted está verdaderamente viviendo como un cristiano en este mundo caído y corrupto, usted va a sufrir. Si usted no está sufriendo, dos opciones hay. No es cristiano o está bien escondido. Bien escondido. Usted no está compartiendo el evangelio con nadie. Nadie sabe que usted es cristiano. Por eso nadie lo está atacando, nadie lo está criticando, nadie está murmurando de usted, nadie se está burlando. Nadie está diciendo cuando usted viene entrando por la puerta, silencio, silencio, que ahí viene el evangelio. Así me decían en el trabajo, ¿no?
Un jefe cuando yo entraba decía, ahí viene el aleluya, cantemos, y empezaba a aplaudir. Alabaré, alabaré. Si usted no está sufriendo ese tipo de burlas o de oposición, usted es un cristiano bien disfrazado, que nadie se está dando cuenta. Conclusión: la voluntad de Dios para usted comienza por su salvación, sigue con su saturación con el Espíritu, continúa con su santificación, prosigue con su sumisión voluntaria a la autoridad y es coronada por su sufrimiento por Cristo. Dios desea que usted comparta los sufrimientos de su Hijo Jesucristo. Estos 5 principios hablan de lo que usted debe ser como persona. Esta es una persona conforme a la voluntad de Dios. Una persona salva, llena del Espíritu Santo, santa, sumisa y sufriente. Eso es lo que Dios quiere que usted sea. Pero algunos quizá todavía están preguntando, bueno, ¿y entonces cómo escojo novio, pastor? Seguimos a la pregunta. Ahora, ¿con quién me caso? Aquí viene la respuesta, hermanos. Esta respuesta quizá deje sorprendidos a muchos. Esta es la respuesta. Si usted está cumpliendo con la voluntad revelada de Dios en la Biblia, entonces usted puede hacer lo que quiera. Si usted es el tipo de persona de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, si usted es salvo, si usted es lleno del Espíritu Santo, si usted es santo, si usted es sumiso a las autoridades, si usted está sufriendo por la causa de Cristo, entonces haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Lo voy a decir de otra forma, hermanos. Si usted está cumpliendo la voluntad de Dios revelada en la Biblia, que es su salvación, saturación, santificación, sumisión y sufrimiento, entonces eso significa que Dios está en control de su vida. Y entonces usted puede tomar decisiones con toda la paz del mundo. Usted puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque Dios está en control de su vida. Dios está poniendo los deseos suyos, los deseos de Dios en su corazón. Dice Salmo 37, versículo 3: confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. O sea, Él va a poner los deseos, las peticiones suyas en el corazón suyo. ¿Para qué? Para que usted haga su voluntad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él. ¿Y quién va a hacer? ¿Usted? No, Él hará. El Señor mismo le va a enseñar a hacer su voluntad. Dice Salmo 143, 10: tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Él le va a enseñar a hacer lo que Él quiere que Él haga. Usted va a poder cantar este himno bautista, viejito. Me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él. Con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. La mano quiero yo tomar de Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Y al terminar la carrera, al alma eterna vislumbrar, no habrá dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Si usted es la persona que debe ser conforme a la voluntad de Dios, tome sus decisiones con paz. Haga lo que más le
quiera su corazón. ¿Van a salir las cosas siempre bien? No necesariamente, no necesariamente. No, porque recordemos que la voluntad de Dios también incluye las pruebas. Las pruebas, ¿verdad? No significa que usted siempre va a tener éxito en todo lo que usted decida hacer. Hay pruebas de todas las formas, tamaños y colores. El pastor John MacArthur dice: puede que usted rebote contra muchas puertas cerradas, o sea que pegue de nariz contra puertas cerradas, pero recuerde, esa es la forma que Dios tiene de guiarlo a la puerta que Él ha abierto. Usted póngase en marcha, sea perseverante. Recuerde, la voluntad de Dios no es principalmente un lugar o una cosa. La voluntad de Dios no es en primer lugar que usted se vaya para allá, estudie esto o lo otro, que trabaje en este lugar o en el otro lugar. La voluntad de Dios principalmente se refiere a usted como persona. Si usted es la persona correcta, usted puede seguir sus deseos y estar seguro de estar cumpliendo la voluntad de Dios. La conclusión final del mensaje es esta, hermanos. Esta es la conclusión final. Dios tiene una voluntad para su vida. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene una voluntad para todo y para toda persona. Dios quiere que usted sepa cuál es la voluntad para su vida. Y Dios se la ha revelado en el lugar obvio, su palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Su salvación, su saturación con el Espíritu Santo, su santificación, apartarse del pecado, su sumisión y su sufrimiento. Aparte de todo eso, una vez que usted cumpla con todo eso, Dios mismo lo guiará para que usted haga su voluntad. En todas las otras decisiones de la vida, Dios lo va a guiar. Y terminamos con esta maravillosa promesa. Primera de Juan 2:17, hermosa promesa. El mundo pasa y también sus deseos o pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deleitémonos, hermanos, haciendo la voluntad de Dios en nuestros corazones. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Si trajo ofrenda, hermanos, acuérdense, atrás están los buzones para las ofrendas y las oraciones. Dios les bendiga. Salúdense, hermanos, saluden a los hermanos y nos vemos prontamente.